Hola, estudiantes de cuarto año medio A del Colegio Castilla y Aragón. Espero que todos se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la sesión número 11 y como acordamos en las clases consultivas, es una sesión de resumen de lo que hemos visto de funciones. Solamente vamos a abordar lo que es dominio, recorrido, tipo de funciones, si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva para una evaluación que vamos a tener en la última semana de junio. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión número 11 y vamos a reforzar el contenido de funciones. Tenemos el primer ejercicio que me piden graficar las siguientes funciones definidas en los números reales y luego determinar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Bien, aquí tenemos la primera función. Según su forma, f de x igual a 4x menos 9 es una función lineal, por lo tanto el dominio del recorrido son todos los números reales. Al graficarla vemos que es una línea recta y como ya lo habíamos dicho anteriormente, el dominio son todos los números reales y el recorrido también todos los números reales, por lo tanto esta es una función biyectiva. Si yo ocupo el criterio de la recta horizontal, una recta paralela al eje X, va a cortar un solo punto mi gráfica, por lo tanto es inyectiva, y es sobreyectiva porque la gráfica recorre todo el eje de las Y. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es biyectiva. En la segunda función, que es 3x elevado a la 6 menos 12, aquí observamos, si nosotros ocupamos el criterio de la recta horizontal, una recta paralela al eje X, va a cortar en 2 puntos la gráfica. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Tampoco es una función sobreyectiva porque si nosotros observamos esta gráfica va, el recorrido es desde menos 12 al infinito positivo. Es decir, que los números que están en el eje Y debajo del menos 12 no están asociados a ningún elemento del dominio, por lo tanto esta función tampoco es sobreyectiva. Aquí el dominio de esta función, como sabemos, es una función polinómica, son todos los números reales y el recorrido, según la gráfica, va desde el menos 12 al infinito positivo. Simplemente es una función, no es ni inyectiva ni es sobreyectiva. La próxima función, que es 5 menos x al cubo, si nosotros observamos según su forma, también la función, el dominio son todos los números reales, no hay ningún número que me indetermine esta función, y el recorrido, según lo que nosotros vemos aquí en la función, recorre todo el eje de las Y, por lo tanto son todos los números reales. Si ocupamos el criterio de la recta horizontal, corta en un solo punto la gráfica. Si pasó una línea paralela al eje X, una recta toca en un solo punto, no es inyectiva porque corta en un solo punto y es una función sobreyectiva porque la gráfica recorre todo el eje de la Y. En la próxima función, 1/3 de x menos 2, según su forma, esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque tenemos que la x, el exponente de la x es 1, tengo un coeficiente que es una fracción, aquí el dominio y el recorrido son todos los números reales, la función toca en un solo punto, si ocupo el criterio de la recta horizontal, una recta paralela al eje X, es inyectiva y es sobreyectiva porque recorre todo el eje de las Y, la gráfica. Es decir, que es una función biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Vamos con la próxima función, que es e a la menos 2x. Ya sabemos que esta es una función exponencial por su forma. Como el exponente es negativo, aquí vemos que es una función que es decreciente. El exponente negativo es decreciente la función. También aquí el dominio son todos los números reales porque no hay ningún valor que me indetermine esta función y el recorrido, según lo veo aquí en la gráfica a través del eje de las Y, va desde 0 abierto a infinito positivo. Recordemos que la función exponencial tiene el eje X, en este caso actúa como una asíntota, que la función o la gráfica se acerca pero no lo toca. Por lo tanto, esta función, si nosotros vemos, ocupo el criterio de la recta B horizontal, corta en un solo punto la gráfica y es inyectiva. Pero, ¿es una función sobreyectiva? Fíjense que en el eje de las Y, de 0 hacia abajo a los negativos, no hay gráfica. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Por último, tenemos una función logaritmo de base 3,
Si nosotros vemos aquí, el dominio de esta función es desde 0 a infinito positivo, porque recuerden que el dominio lo vemos a través del eje de las X, aquí es desde 0 al infinito positivo, y el recorrido, aquí en este caso, viene desde menos infinito hasta infinito positivo, por lo tanto son todos los números reales. Yo puedo decir entonces que esta es una función inyectiva porque se ocupa el criterio de la recta horizontal, toca un solo punto mi gráfica y es una función sobreyectiva porque la función recorre todo el eje de las y, viene desde menos infinito y continúa hasta el infinito positivo. Próximo ejercicio, nos presentan varias funciones que están definidas en el conjunto de los números reales. Las vamos a graficar y luego vamos a redefinir el codominio de manera de que ellas puedan ser funciones sobreyectivas. Observamos la primera función, f de x es igual a 12 menos x al cuadrado. Es una función cuadrática. Otro tips que tenemos también es cuando nosotros vemos que el valor de a es negativo, ya vemos que la parábola es cóncava hacia abajo y tiene su punto máximo aquí en el vértice. En este caso el vértice es cuando x vale 0 y vale menos 12. Para nosotros, si nosotros observamos esta gráfica, decimos que no es una función sobreyectiva porque del 12 hacia arriba no hay gráfica. No hay gráfica, por lo tanto no es una función sobreyectiva. No es inyectiva porque si yo ocupo el criterio de la recta horizontal toca dos puntos, por lo tanto tampoco es inyectiva. Pero si yo redefino el codominio o el recorrido, puedo hacer que la función sea sobreyectiva. ¿Cómo lo redefino? Es decir, que lo escribo. Si yo veo la gráfica y digo que esta función viene desde menos infinito, porque viene desde abajo, desde menos infinito en el eje Y hasta 12 cerrado. Ese es el recorrido de la función. Ahora, con este recorrido, ya cuando lo escribo, puedo decir que esa función es sobreyectiva porque los elementos de este recorrido están asociados a algún elemento del dominio. La segunda función vemos que es una función racional porque la x está en el denominador. Aquí el dominio son todos los números reales menos el número 3, porque si yo reemplazo el 3 en el denominador, 3 menos 3 es 0 y me indetermina la función. Por lo tanto, ya sé que el dominio son todos los números reales menos el número 3. Pero ¿cuál es el recorrido de esta función? Si yo observo esta función no puede ser sobreyectiva porque hay un valor que no está definido en el eje Y, que es el 0. ¿Verdad? Pero si yo escribo y digo, bueno, esta función, el recorrido son todos los números reales menos el 0, entonces allí la función sí es sobreyectiva. Vamos a la próxima función que dice x elevado a la 4 más 2. Esta es una función polinómica, ¿verdad? Pero tiene una traslación. Si nosotros vemos, se asemeja mucho a lo que es la parábola, pero no es una parábola. Aquí vemos que el recorrido de esta función es desde el 2 al infinito positivo. El recorrido lo vemos a través del eje Y, desde el 2 al infinito positivo. Entonces yo puedo decir que esta función no es sobreyectiva porque el del 2 hacia abajo no hay nada. Entonces redescribo el recorrido y digo que es desde 2 al infinito positivo y allí sí es una función sobreyectiva. El dominio de esta función son todos los números reales porque no hay ningún valor que me indetermine la función. Aquí vamos con una función raíz cuadrada. Recordemos que para determinar el dominio de una función raíz cuadrada yo debo trabajar con la cantidad subradical y colocarla mayor o igual a 0. Bien, para nosotros observar acá, o para redefinir el recorrido de esta función que vemos que va desde el 0 al infinito positivo en el eje Y, yo lo escribo desde el 0 al infinito positivo, entonces ya aquí sí es una función sobreyectiva. Si nosotros no escribimos el recorrido, sino solo vemos la imagen, podemos decir que no es sobreyectiva porque en el eje Y del 0 hacia abajo no hay gráfica. Pero al escribirlo, entonces sí es una función sobreyectiva porque se cumple este recorrido. Luego tenemos una función exponencial. Fíjense la forma, la curva de la función exponencial va desde 0 abierto al infinito positivo. Cuando escribo el recorrido, entonces ya ahí es una función sobreyectiva. Y por último tenemos otra función racional. Si nosotros vemos el recorrido de esta función que es a través del eje Y, son todos los números reales menos el 1. No está definida la función para el número 1. En el recorrido,
Por lo tanto, si yo lo escribo y digo que son todos los números reales menos el 1, entonces ahí la función sí es sobreyectiva. El siguiente ejercicio tenemos tres funciones y a partir de ellas nosotros vamos a determinar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Por ejemplo, aquí tenemos, la primera afirmación dice que g evaluado en 8 es igual a 0. Entonces yo en la función g reemplazo la x por 8 y al reemplazarla me da que es igual a 1. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vamos con la segunda. Dice, la preimagen de 7/5 en g es igual a 10. Si nosotros vemos la preimagen de 7/5, es decir, que 7/5 es la imagen, tomo la función g, despejo el valor de x para saber cuál es la preimagen. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar, se van los 5, me queda el 3, luego este número que está restando pasa sumando y 7 más 3 es 10, es decir, que es verdadero. Es decir, la preimagen de 7/5 es 10. Vamos con la segunda función, el tercer enunciado, que es el C, y vamos a ver si f de 2 menos h de 2 es igual a 5, es decir, que voy a evaluar la función f en el punto 2 y me da 7, luego evalúo la función h en el punto 2, reemplazo 2 y me da que es 2 acá. Ahora yo voy a ver si las restas de estas dos funciones evaluadas en el punto número 2 es igual a 5. Efectivamente, 7 menos 2 es 5. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Vamos en el enunciado de la imagen de 7 en h es raíz de 7. Vamos a ver, entonces tenemos la función h. Me dice la imagen de 7, es decir, que voy a reemplazar 7 en la función. Al reemplazarla, 7 más 2 es 9 y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, esto es falso porque la imagen de 7 no es raíz de 7, sino 3. Falso. Vamos con la E. Tengo este enunciado que dice la imagen de 10 en G10 es 2. Es decir, la imagen de 10 en la función G la reemplazo en X, me da 10 menos 3 es 7/5. Por lo tanto, esto es falso porque no es 2, la imagen de 10 es 7/5. Es falso. Voy ahora con esta función, me dice la preimagen de 49 en f es 7. Entonces, en la función f, aquí está, me dice que la preimagen de 49 es 7. Vamos a ver. Si la imagen es 49, ¿cuál es el valor de x? Entonces, este número que está restando pasa sumando, me da 50. Este número que está multiplicando pasa a dividir, me da 25. Este número que está elevado al cuadrado pasa en forma de raíz hacia el otro lado de la igualdad y la raíz de 25 es 5. Si ustedes observan entonces, esta afirmación es falsa porque la preimagen de 49 es 5 y no 7. Estos tres últimos enunciados que están aquí los podemos ver muy claramente. Fíjense que dice, f tiene un máximo relativo. Si nosotros vemos la función f, es una función una función cuadrática. Esta función cuadrática, el valor de a, que es el que acompaña al x cuadrado, es igual a 2, por lo tanto es mayor a 0. Y cuando a es mayor a 0 es cóncava hacia arriba y la función tiene un punto mínimo. Entonces, no tiene un punto máximo, sino un punto mínimo. Esa afirmación es falsa. En el enunciado h, aquí vemos, dice, el dominio de la función g es igual a los números reales menos el número 5. Totalmente falso, porque si nosotros vemos esto es una función lineal. Es lineal porque la x no está elevada a ningún solo valor y es x menos 3 dividido en 5. Por lo tanto, ahí el dominio y el recorrido son todos los números reales. Esta afirmación es falsa. Y por último tenemos que me dice que el recorrido, el dominio de la función h son todos los números reales incluyendo el 0. Esa afirmación es falsa porque el dominio de esa función la debemos determinar calculando con la cantidad subradical mayor o igual a 0. Entonces, estos tres enunciados, aquí lo tenemos, el primero es falso, el segundo es falso, el último es falso.